amigos, bienvenidos a un nuevo video de Andre Desserts. Hoy vamos a estar haciendo, como viste en el título, unos deliciosos muffins de banana o cambur con frutos secos que va a quedar súper esponjosito y suave. Así que te conviene quedarte hasta el final para que no te pierdas ningún tip. Y si no te has suscrito, llegaste directamente a este video, te recomiendo que te suscribas ya y actives la campanita de notificaciones. Así que vamos a ver cómo se prepara. Vamos a utilizar una taza de harina leudante o si no con una cucharadita de polvo de hornear, 2/3 de taza de azúcar blanca, 125 gramos de mantequilla, 2 huevos, puede ser hasta máximo media taza de almendras o nueces o menos, un cambur y 2 cucharadas de leche. Ahora sí vamos a comenzar y lo primero es llevar a un bowl la mantequilla, preferiblemente a temperatura ambiente, y vamos a batir junto con el azúcar blanca. En este caso les pido desde ya disculpas porque me está faltando un video que es donde agregamos seguidamente los 2 huevos y le vamos a agregar también las 2 cucharadas de leche. Los huevos preferiblemente los vamos a agregar uno a uno y finalmente, como les digo, las 2 cucharaditas de leche. Esto de igual forma con su batidora eléctrica. Cuando esté todo ya bien incorporado, vamos a continuar con la harina, la cual tenemos que agregarla con un tamiz o un colador para evitar cualquier tipo de grumitos. Así que la agregamos y luego la vamos a ir incorporando con movimientos envolventes. Mientras vamos por acá incorporando la harina con el resto de los ingredientes, te dejo por acá arriba la tarjeta del Panque 1111, que si eres venezolano ya sabes de qué te estoy hablando, y si no, es un budín marmolado perfecto, muy rico y para toda la familia. Así que haz clic y ve a disfrutarlo. Bien, ya tenemos lista esta parte de la preparación o la mezcla, así que le vamos a agregar la banana o cambur. Le vamos a picar en trocitos pequeños, puede ser simplemente con la mano, no hay que darse mucha mala vida en esta parte. Y lo podemos ir pisando y hacer un puré con un mismo tenedor, o si tienes un pizza puré, pues más fácil todavía, pero sabes que a mí siempre me gusta mostrarte las formas más fáciles de hacer las cosas. Por lo cual yo te recomiendo sinceramente que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestras próximas recetas y las disfrutes en tu casa también. Bien, agregamos la banana o cambur a nuestra mezcla. Vamos a incorporarlo sencillamente con nuestra misma espátula de silicón. Y una vez que lo tenemos bien incorporado, este último paso y este último ingrediente va a ser opcional. Si tú le quieres agregar las almendras o las nueces, es completamente a tu gusto. En mi caso me gusta que quede mucho más crocante, que le dé ese toque especial. En verdad, a nosotros nos encantó cómo quedó de esta forma, así que simplemente vamos a picarlas rápidamente en mitades y se las vamos a agregar. Ahora que ya le incorporamos todos nuestros ingredientes, podemos decir que está por completo lista la mezcla de nuestros muffins de banana. Así que sencillamente vamos a pasarlos a sus capacillos. En este caso, como los capacillos son más grandes que el molde, pues no van a caber acá. Así que los voy a hacer directamente en capacillos dobles. Es decir, voy a colocar uno dentro del otro para que sean más resistentes y no se dañen al momento del horneado. Entonces colocamos de a 2 y así los vamos a utilizar directamente en un molde cualquiera de tortas. No tiene que tener la forma de cada uno de los cupcakes. Ahora sí, vamos a ir colocando la mezcla. Yo me estoy ayudando con un cucharón de cocina para que sea más fácil colocarlo, pero lo puedes ir colocando con lo que tú desees o lo que se te haga más cómodo. Lo importante acá es no llenar por completo cada uno de los capacillos hasta arriba, porque se te puede desbordar y no es lo que queremos. ¿Okay? Es preferible que quede hasta de repente un poquito más pequeño a que se desborde y quede feo. Así que vamos a llenarlo por un 75% aproximadamente de la capacidad de cada uno de ellos. Una vez que estamos listos colocando el restante de toda nuestra mezcla, vamos a precalentar el horno por unos 10 minutos a 180 grados y vamos a llevar directamente nuestros muffins a hornear por un tiempo aproximado de 20 a 25 minutos. De todas formas, cada horno es distinto, así que vayan viendo. Pueden colocarle un palito en el centro para ver si de repente ya sale limpio.
Esperamos unos 10 minuticos y los sacamos de la bandeja y ahora sí los tenemos listos para hacerle cualquier decoración que queramos. En este caso yo les voy a sugerir dos decoraciones, una con arequipe o dulce de leche y nueces. Sencillamente voy a utilizar un sobrante que tenía por acá de otra receta. Vamos a colocárselo por encima y lo vamos a esparcir. Y si desean algo un poco más elaborado, también pueden utilizar una manga y hacerle una formita estilo cupcake como ustedes deseen. En este caso simplemente quería darle un poco más de sabor, y ya que tenemos listo el dulce de leche o arequipe, sencillamente le vamos a colocar un poco de nueces para terminar de completar nuestro muffin, ¿ok? Queda la verdad muy rico, le agrega muchísimo sabor, pero es completamente opcional. Esta sería nuestra primera opción, y la segunda es sencillamente con azúcar glass o azúcar pulverizada. A través de un colador le colocamos solamente un poquito de azúcar como decoración. No le coloquen demasiada porque va a ser muy invasivo a la hora de comerlo y no va a saber tan bien. Y así llegamos al final de otro video más de Andre Desserts. Espero que te haya encantado esta deliciosa receta. Si fue así, déjame un comentario, o si tienes alguna duda también déjamelo en los comentarios. Déjame un like para saber que te gustó, y aprovecha y suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada en los próximos videos. Yo por aquí me quedo con estos deliciosos muffins de banana, que allí pueden ver los frutos secos tan ricos que están en el relleno, y también con el de arequipe y nueces. Están deliciosos todos, con todas las decoraciones, y así sin ningún tipo de decoración por arriba también queda espectacular si lo quieres con un poquito menos de calorías. Así que me encantó acompañarte en esta receta y nos vemos en la próxima. Chao.